Yo, en el caso de Chikatilo, lo que me he encontrado, que era un caso que ya sabía, fue volver a ver un clásico, digamos, ¿no? Del serial killer, pero en una Rusia que era la Rusia casi acabando el comunismo tardío, de la época de Brezhnev, antes de llegar a Gorbachev, ¿no? Una Rusia triste, una Rusia donde todavía el comunismo más exacerbado y la no comunicación, la alienación del ser, todavía estaba en cualquier habitación de mala muerte de cualquier ciudad rusa gris, apagada, donde una crisis económica se cernía por toda la Rusia, ¿no? Pero yendo hacia atrás, vamos a hablar de este personaje que era Andrei Chikatilo, que nació pues en el 36, se nació justo después del Holodomor, o lo que se llamó esa gran matanza que Stalin realizó, el puro comunismo que mató a más de 4 millones de personas, incluyendo campesinos, que la gente, hay mucha gente que me llama la atención, no sabe que fue ese caso, que incluso más adelante la gente no sabía si decir que había sido una masacre, no lo llamaban así. Bueno, pues nació en una familia donde el padre supuestamente fue asesinado por los nazis y tenía otra especie como de hermano. Nunca se supo si realmente había sido un hermano, si la madre se lo contaba para hacerle cuentos de miedo. Decía, no salgas al bosque, hijo, porque se te van a llevar los nazis y eran tus enemigos. Y lo mejor que decía la madre era, ten cuidado que te van a comer. Era una especie del cuento de Caperucita y el Lobo demasiado tétrico para aquella época, donde cada vez que él cuando era pequeño salía a la calle, veían decenas de muertos, gente descuartizada, porque había gente que no poder comer, entre que los que se comían los lobos, los perros, la propia gente se comía a la otra gente, los que tenían una granja vendían el grano, por lo que sea, pero estamos hablando de una hambruna que eran millones y millones de muertos. Pues él nació de esa manera. Para él era normal ver aquello. ¿Qué pasó más adelante? Él, el pobre, pues digo pobre porque ahora es pobre, ¿no? No se convirtió todavía en un monstruo. Tenía una miopía tremenda, se meaba en las camas, esa enuresia continua, ¿no? Y él empezaba en el colegio a ser abordado por su lentitud, le costaba leer, le costaba pues que los demás le reconocieran como una persona que no fuera retrasada, era muy inteligente. Y entonces ahí empezó a tener el rechazo de la mayoría de los amigos, de la gente cercana, incluso de los profesores. Y él sin querer, pues a medida que pasaba esa especie de dolorosa adolescencia, pues empezó a encerrarse más. Y él siguió diciendo que quizás había sido un problema de Dios él mismo. Él mismo se autoflagelaba diciendo que no era una persona digna para vivir una vida normal en un sitio normal, como era esa época, perdón, en Rusia, ¿no? Bueno, más bien en Ucrania, era la antigua Ucrania. Más adelante él decidió estudiar, sacó unos grados más o menos superiores de ingeniería, al final no ejercía absolutamente nada y quedó un profesor moliente de educación general básica en aquella época y él empezó, pues ahí fue la primera vez que empezó con el tonteo, con algunas alumnas a intentar hacer juegos, a regalarles, a hacer papiroflexia, yo te enseño cómo se hace y tú me pones la mano encima. No llegó nunca a consumarse, lo que se sabe, pero sí que hubo quejas del Consejo Estudiantil. Y al final, a la larga, él acabó dejándolo y acabó trabajando de transportista, llevando una especie de roulotte, pues mucho hierros a una parte, a una fundición, luego a otra, y que se pasaba la vida viajando. Y ahí más o menos, en el año 63, creo, fue cuando conocí a su primera mujer, y con años y años de intentar tener hijos debido a otra tara que él tenía, que era una impotencia innata sexualmente hablando, pues al final los acabaron teniendo, perdón. Y no se sabe por qué, cuando él con 43 años, cerca en el año 78, ahí es cuando va a haber su primera víctima. Y
En una noche, él llevaba una especie de navaja y una niña que andaba cerca de unos andenes de un tren la ve, él habla con ella, le promete que tiene unos caramelos, le promete que te voy a enseñar una cosa que te va a gustar mucho y la niña pues lo coge de la mano y a partir de ahí lo que vemos es realmente uno de los mayores atrocidades. Con una niña de 8 años ha sido pues totalmente eh, lacerada a puñaladas, le sacó los ojos, la violó, incluso hasta que el coito terminó, pues con los mayores. Yo creo que dicen que ha sido la gente que había visto los cadáveres que tenía que haber sufrido muchísimos. Y ahí entra el primer toque, digamos, de este asesino, que le arranca los ojos. Eso más adelante se fue explicando que su madre le decía, le comentaba al psiquiatra, que le arrancaba los ojos a sus víctimas, todas las que iban a suceder luego, porque él tenía miedo en una leyenda rusa, que era que todo lo que acaba viendo la última persona que fallece, si de una manera violenta, queda grabado en la retina. Y que por eso él tenía miedo a que la retina reflejara en un espejo lo último que vio esa víctima. Suena mucho a una película de Darío Argento, a Suspiria, que parece un guiño a la película, pero no. Todas sus víctimas fueron, a no ser 2 casos de los 56 que actualmente se cuentan, los demás sí fueron los ojos arrancados. Quizás también, como dicen muchos psiquiatras, por la sensación de culpa. Incluso hay algunos cadáveres que les tapa la cara, ¿no? Como que se avergüenza de haberlos matado. Bueno, pues ahí en el 78 empezó esa caza y 2 años después, durante 2 años no hizo absolutamente nada. Se mantuvo latente, pero no causó nada. Hasta que con una niña, que era una niña de 17 años, una prostituta, pues la llevó a una casa que él supuestamente no sabíamos si la tenía alquilada, arrendada, pero ahí empezó a cometer la mayoría de sus fechorías. Aparte de en las vías del tren donde dejaba los cadáveres y casi siempre a las orillas del río, intentando que los ríos también limpiaran el cadáver e incluso lo llevaran. Y ahí hay un detalle que cuentan que me pareció tan absolutamente brutal, que le quitó los pezones de tal manera a mordiscos y luego se los comió crudos. Aparte de todas las laceraciones y las puñaladas, y se cree que llevó incluso una parte del dedo gordo del pie como especie de regalo, ¿no? De trofeo de caza. Pues a partir de ahí, la policía ya empieza a ver que hay una especie de pauta de que hay un asesino, pero ¿qué pasa? Estamos con una policía de los años 70, en una Rusia donde, casi como hablamos el otro día, existe una omertá. Para ellos no existe, claro, asesinos en serie, porque el comunismo es tan perfecto que para ellos no existe ningún asesino en serie. Eso depende de la decadencia americana y de la decadencia de la otra parte de Europa. ¿Pero por qué? Porque ellos se dan cuenta de que acaban de encontrar una máquina de matar, de aniquilar, pero que no saben qué herramientas van a utilizar para cazarlo. Principalmente porque piensan, bueno, ellos culpaban a homosexuales, a sectas satánicas supuestamente que no eran de allí, que decían que eran sectas satánicas de otra parte de Rusia. Y entonces un forense de esa zona de Ucrania, que me acuerdo era el Bukharov, empezó a pedir ayuda por primera vez sin que se enterara el Comintern al FBI Estados Unidos y a pedirles el favor de, por favor, de cómo se hacían esas especies de el target para buscar a los asesinos, como Robert Lesler hizo, para buscar y poner nombre a las tendencias que buscaban o que hacen esos asesinos. Bueno, pues ahí aparece un personaje que nadie lo sabía, no era un personaje tampoco muy llamativo, que era Bukanovsky, que era un psiquiatra más bien de terapias sexuales. Y él, siguiendo esas leyes que les da esa especie de pautas, hace una especie como de profile, ¿no? De diciendo, oye, tenéis que buscar a un hombre de tanta edad, aburrido, maduro, casi
gris. Bueno, y la Cominter dice, de acuerdo, de acuerdo. Pasaron absolutamente de todo. ¿Qué pasó? Que él siguió matando. Y estuvo más de 20 y tantos años matando. Se encontraron en esa época pues cadáveres que incluso no han sido ni reconocidos ni solicitados por muchas de las familias. Eran huérfanos, gente que se encontraba por la calle, eran niños, pero había una especie de silencio, como un silencio tenue, ¿no? Que no despertaba, que la gente ya empezaba a darse cuenta que diciendo, oye, pues ya mi niña no puede jugar en este parque. O ya había una mala gestión de la propia policía. Y entonces empezaron a darse cuenta de que tenían que ir a cazarlo. Y por primera vez en esa Rusia, antes de llegar Gorbachev, empieza a haber ¿cómo decir? Un despliegue tan grande de medios terrestres, de un montón de, incluso llegaron a sacar tanques en algunas calles, y muchos soldados que estaban en alguna guarnición a registrar casas, a intentar ir por las noches a algunos bares, antros, que supiera o que tuvieran tenencia a interrogar a muchas prostitutas. ¿Qué pasaba? Él tenía una suerte, él sabía dónde atacar y no era una persona que fuera muy llamativa, era un hombre no muy corpulento. Pero ¿qué pasó? Él tuvo la mala suerte que en un control justamente salió del bosque y se encontró un policía. Él estaba con la cara manchada completamente de un último asesinato y esa cara llevaba como una especie de sangre todavía en la mejilla, que estaba todavía fresca. Y un policía se fijó en él, le tomó los datos, le pidió su carné, que era miembro del Partido Comunista, y encima un miembro muy activo y casi respetado. Y entonces lo archivó, pero no le dio más, digamos, hincapié al caso. ¿Qué pasó? Que vieron que al día siguiente descubrieron ese cadáver. Entonces empezaron a tirar de bases de datos, bueno, en aquella época las primeras bases de datos más bien eran archivos policiales, ¿no? Y se dieron cuenta de que había un patrón, de que siempre andaban por una parte, un cadáver, otro, si no eran las vías del tren, si no era cerca de esa casa, y empezaron a unir puntos y dijeron, este hombre creemos que... Bueno, pues ¿qué pasó? Fueron a su casa, no se retuvo a los policías y dijo, pues sí, me lleváis, pero yo no voy a hablar. Lo llevaron a las dependencias de la policía y él se negó a confesar después de más de 10 días con la policía, pero lo más llamativo fue cuando al final, pues claro, imagínate cómo sería un interrogatorio ruso en esa época, ¿no? No me lo quiero ni imaginar, yo creo que cantaría hasta la Traviata. Y bueno, Bukanovsky se presentó para ayudarle a última instancia porque en 10 días había una ley que si no podían decir que fuera culpable lo tenían que soltar. Bueno, pues él empezó y dijo que solo pedía una cosa, que él de verdad iba a confesar que lo era, pero por favor, que no siguiera hostigándolo, que él iba a contarlo todo. A partir de aquí, pues con Bukanovsky, él hace todos los relatos, cuenta toda la verdad y cuenta desde principio a fin cómo fueron todos los crímenes tan aterradores que había hecho hasta el momento. La policía tenía contabilizados, supuestamente atribuidos a él, alrededor de 17 o 21 casos, cuando él confiesa que han sido casi 56 en todo ese periodo. Bueno, pues a partir de ahí empiezan todas las investigaciones y se cree que, bueno, con la ayuda de este psiquiatra, él empieza a abrirse y empieza a contar absolutamente lo que él sentía. Y el propio psiquiatra se quedaba asustado, diciendo que para él la mayor liberación, él tenía problemas de impotencia, pero que cuando clavaba la primera puñalada, incluso llegaba a sentir esa especie de impacto sexual tan grande que llegaba a correrse, diciéndolo mal y pronto, pero así disfrutaba cada vez que sufrían, cada vez que las degollaba y entraba en tal locura de ezos, tan barroco, que incluso llegaba a dormirse encima de sus víctimas. Entraba como en otra dimensión. Para él era una liberación tan grande que nunca la había tenido, que con eso era como disfrutaba. Y que decían que si no lo hubieran parado, pues podría haber acabado con el pueblo entero, nadie se hubiera dado cuenta, ¿no? Bueno, pues a partir de aquí el personaje ya se vuelve en leyenda
y el juicio comenzó en el año 92, ya en la época cuando Gorbachev pues dio a entender al mundo de que los psicópatas también podían existir en Rusia, de que nadie era perfecto. Esa especie de clandestinidad y ese oscurantismo pues empezó a ver que en el mundo, sobre todo en Rusia, también existían asesinos seriales, y a partir de ahí pues su vida acabó en el año 94 con una sentencia a muerte en uno de los pabellones de la cárcel con un tiro en la nuca. Fue el tiro de gracia que le dieron, y él no pidió ni respeto ni perdón, ni perdón a las víctimas. Incluso se dice, o se comentaba en aquella época, que esta foto que tiene puesta Pablo aquí para verla, esa es una foto ya en el juicio, que él estaba encerrado, lo tenían como una especie de gorila ahí en un zoo, ¿no? Y se afeitó, porque no sé si Pablo a lo mejor puede conseguir alguna foto, cuando él era más joven, con una barba, apocado, casi sombrío, y hay alguna foto que te das cuenta y es casi como la otra, del que tú hablas, de Totem. No ves en él absolutamente ni una amenaza, al contrario. No quiero que se enfade ningún funcionario de Hacienda, pero talmente el típico funcionario aburrido, ¿no? Mira, esa foto fue Comparte, casi Pablo, antes, ¿no? Disculpa, Carlos, comparte Sí. mi pantalla, Pablo, que yo lo he encontrado jovencito. Yo lo he Mira, encontrado para más que lo joven. veáis, y os Sí, deis que tiene cuenta. Vas a más... quitar. Sí, tiene la cara de Sí, un señor completamente normal, aquí lo veis. ahí completamente normal. A ver si lo puedo poner Y grande. Ah, no, que es de Instagram. Bueno, lo pongo aquí. Aquí ahí, lo veis. pues ahí empezó, más o menos fue cuando, digamos, lo que veía la gente. Y en otra que tienes al lado con gafas, esa fue ya la de la detención. En esa, y durante hay, por si la gente quiere, si quieren, bueno, verlo o ahondar un poco más, en YouTube también pueden encontrar vídeos de él yendo con la policía con cámaras, diciendo dónde él se acordaba de dónde había dejado los cuerpos enterrados. Había algunos que desgraciadamente pues, no estaban completos, se habían descompuesto con el paso del tiempo, y él fue con toda la frialdad y toda la tranquilidad del mundo, o sea, era la frialdad en persona. Y bueno, este era uno de los casos, la verdad, más conocidos, que podíamos hablar mucho más de él. Espera, no te vayas aún, muy rápido. Mira, el vídeo que acabas de ver es solo un corte y hay un programa completo. Si quieres verlo, tienes el link abajo en la descripción. Además, te quiero informar también de que este canal que estás viendo pertenece al grupo de canales de Dipa Media. Lo tienes todo abajo en la descripción, dipamedia.com, y ahí puedes ver todos los canales y todo lo que tenemos. Además, también te puedes apuntar a nuestra lista de mail gratis. Es un mail diario, cada día te llega un mail a tu correo completamente gratis. También te apuntas en dipamedia.com. Y nada, para terminar, no te olvides de suscribirte a este canal, que también es gratis, dejar un like, es gratis, un comentario también, y compartir este vídeo, que de verdad esto nos ayuda muchísimo. Y ya por último, si te gusta todo lo que hacemos Pablo y yo, el Mister y yo, con todos nuestros canales, si quieres saber los secretos de todos nuestros canales de YouTube, ve directo a nuestro nuevo canal, que se llama Dipa La Otra Cara. ¿De acuerdo? Lo puedes buscar en YouTube, o también abajo en la descripción de este mismo vídeo tienes el enlace directo para ir. Nada más, gracias y hasta pronto. Chao.